Ahí sí, grabando. Ya. Repasamos. Entonces, vamos a usar la imagen cuprita de una viris hiperespectral de cuprita, como estaba indicando recién, como es una zona desértica, nos vamos a enfocar principalmente en minerales. Por lo tanto, estudiamos el rango del infrarrojo de onda corta, del SWIR. No está el venir ni el visible, pero cuando queremos estudiar una mineralogía o vegetación o agua, lo que sea, lo que queremos estudiar, tenemos que previamente más o menos saber en qué rango espectral es característico este material que estoy buscando o este tipo de materiales que quiero analizar. Porque si, por ejemplo, si yo estoy estudiando arcillas, que vamos a estudiar en este caso, o minerales, estos minerales que voy a estudiar se caracterizan en el infrarrojo de onda corta. En el visible son todos muy parecidos, no tienen una curva muy particular. Entonces, si yo le agrego las 171 bandas que me faltan en este archivo, va a ser solo información extra que me va a generar un procesamiento más malo que bueno. O sea, me incorpora información que no necesito. Entonces se va a confundir más que ayudar. Entonces, si yo acoto mis procesamientos al rango espectral específico que me sirve para detectar ciertos materiales, voy a tener un mejor resultado. Entonces, aquí, por ejemplo, como dije, esta imagen, que es de ejemplo, es la imagen de cuprita, que tiene 50 bandas, solo las del SWIR, ¿ya? Vamos a ver dónde está esta imagen. Esta imagen está en todos los computadores que tienen instalado ENVI. Yo la tengo abierto, pero vamos a hacer como que la abrimos de nuevo. Vamos a usar el ENVI Classic. Aquí tengo el menú del ENVI Classic. Y uno va al Open Image File. Y por defecto, el software tiene un directorio que es donde se instala el software. Si no, no se les va a ese directorio. Bueno, el directorio está en el disco C, ¿cierto? Program Files, o archivos de programa, Harris, o Excelis, depende de la versión del software. Yo tengo las dos instaladas acá. El Excelis es la versión antigua, la 5.3, y la Harris es la versión actual, la 5.6. En cualquiera de las dos carpetas está el archivo. Voy a entrar a Excelis, que es la que todos tienen, casi todos tienen. Aquí está, bueno, MV53. Vamos a ir a Classic, Excelis, MV53, Classic, Data. Y en esa carpeta hay un archivo que se llama cup95eff.int. Pesa 13 megas, apenitas. Es el archivo que vamos a trabajar. ¿Ya? Ok, si tienen el otro ENVI, en Harris es lo mismo. Harris, MV56, Classic, Data. Ahí está, cup95. Vamos a botar esta ruta y se la voy a copiar y pegar en el chat. Para los que tienen la versión nueva, 5.6.1. Y para los que tienen el 5.3, está un directorio muy parecido, digamos, data, ahí, ese directorio. En ese directorio está el archivo que vamos a usar. ¿Ya? Ahí copié los dos directorios en el chat. Y la imagen que usamos, el archivo que usamos es este. Voy a pegarlo ahí. No. El chat. Este es el archivo. Nombre del archivo, ¿ya? Y bueno, se va a abrir este archivo que tengo yo acá, cup95, que tiene la banda 172 a la 221. Son 50 bandas en total. Por defecto, el software, bueno, cuando uno le pone el archivo aquí en el Available Band List, ¿cierto? Que está el Data Manager, cuando yo abro el archivo se me abre esta ventana, que es Available Band List, donde tengo todos los archivos. Si yo le pongo botón derecho, puedo cargar automáticamente un True Color, en este caso no voy a poder porque no tiene bandas visibles, un CIR, que es un color infrared, tampoco puedo acá porque no tengo el infrarrojo y el visible, pero tengo un default. Puede ser, si es que tiene un display abierto, puede ser default to current o default to new, o low default RGB, que es la combinación por defecto que está configurada en este archivo. Esa configuración por defecto la puede uno definir, ¿ya? A veces viene definida, por lo general no, uno la puede definir. En este caso, en este archivo viene definida. Tengo esta imagen de cuprita. Entonces, vamos a trabajar imágenes hiperespectrales. Las imágenes hiperespectrales tienen, como vemos acá, un montón de bandas, digamos.
Entonces trabajar con estas imágenes es bastante más complejo porque son mucha información que hay que manejar. Por eso lo primero es empezar a acotar la información que me va a servir, separarla de la que no me va a servir. Entonces, hoy día vamos a ver prácticamente los procesamientos básicos que se hacen en imágenes hiperespectrales. No voy a hablar de la corrección atmosférica, eso ya se hace, ya lo se ha visto en otras partes, en otros cursos. Corrección a radianza, corrección a reflectancia por flash, esta imagen ya está con la corrección hecha. Entonces partimos desde la que está la imagen ya con la corrección, y eso es importante, tiene que estar corregida atmosféricamente, tiene que tener la corrección atmosférica realizada. ¿Ya? Entonces, una de las primeras cosas que hacemos cuando queremos ya trabajar con concreto con una imagen es ver la estadística. Uno elige acá en la Available Band List el archivo, porque acuérdense que es el archivo y estas son las bandas. Ya, yo le hago clic al archivo, allá arriba, botón derecho, y hay un Quick Stats, estadísticas rápidas. Y esto, bueno, me va a abrir una ventana con las estadísticas generales, y puedo ver más o menos en qué valores se mueven los píxeles, ¿cierto? Cada banda entre un mínimo y un máximo, ahí está, ¿ven? Y podemos ver los gráficos, que son los gráficos de botón derecho, plot key, de la mínima, el promedio, el píxel, la curva promedio del píxel, la desviación negativa, desviación positiva, máxima. Y aquí nos vamos a dar cuenta de algo, y esto es súper importante tener ojo cuando hacemos esto. ¿Ya? Tenemos uno máximo acá con un pic. Este pic, lo voy a hacer un zoom a este pic. Ahí. Este pic es anormal. No es normal en una curva que pase esto, ¿cierto? Entre dos bandas. Entonces ahí tengo ya un píxel o algunos píxeles con error. ¿Ya? Y esos píxeles para los procesos hay que corregirlos. Ya vamos a ver por qué. Por ahora no lo vamos a corregir, lo vamos a dejar ahí. Pueden ser varios píxeles con error. Y hay varias maneras de corregirlo o de omitir el análisis en esos píxeles. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el análisis de reducción de dimensionalidad, que se llama. Lo primero son las componentes principales. ¿Ya? La componente principal, el objetivo que tiene, ¿cierto?, es maximizar la varianza de los datos y eliminar un poco los datos que no nos van a importar tanto finalmente. ¿Ya? Y esto se hace mediante una transformación, que es la transformación de componentes principales. Vamos a tratar de explicar en qué consiste la transformación de componentes principales en la práctica, o sea, viendo cosas concretas, este mismo archivo, y no con presentación PowerPoint, ¿ya? Miren, cuando yo estoy en el menú de una imagen que tengo cargada en pantalla, yo voy al Tools, 2D Scatter Plots, ¿ya? Entonces, menú de la imagen, que es este submenú, porque está el menú principal, y en la display, que se llama esto donde está cargada la imagen, tengo un Tools, y ahí tengo un 2D Scatter Plot. En este Scatter Plot se abre esta ventana, donde yo elijo qué bandas quiero graficar una versus la otra. Y esto se le llama el espacio de dimensionalidad. Entonces, por ejemplo, voy a cargar la 183 con la 184. ¿Por qué estoy tan seguida? Porque quiero ver cómo se comportan dos bandas que están o sea, que son vecinas, la banda 183 y la 184, para que veamos que se parecen mucho entre ellas, ¿ya? O sea, hay poca variación entre una banda y otra, ¿ya? Ok, vamos a poner aquí OK, 183, 184, en la banda X y la banda Y, OK. Y me va a tirar un gráfico, que es este, un gráfico de dispersión de 2 dimensiones. Donde yo aquí pierdo, en este gráfico yo pierdo la información espacial, pero tengo desplegada la información numérica de los datos. Cada valor X, cada puntito que está acá, aquí hay puntitos, fíjense, ¿cierto? Hay puntitos que están acumulados acá, en esta línea. Cada puntito en el gráfico es un par de datos, X, Y, un gráfico X, Y. Es el píxel en X y el píxel en Y. El primer píxel de la imagen, no sé, valor 400 con 400, y se grafica en el 400 como 400. Otro píxel tiene la banda X 450 y la banda Y 500, entonces se grafica el 450,500, etc. Y así se va alimentando este gráfico de dispersión, que lo que quiere demostrar es la distribución de los píxeles en un espacio dimensional. ¿Cuántas dimensiones tenemos? La misma cantidad de bandas que tenemos. En este caso tenemos 50 dimensiones. Pero aquí estamos graficando 2, porque estamos llevándolo al plano.
Ya vamos a ver cómo graficamos en n dimensiones el plano. Entonces, claro, ¿qué quiero ver con este gráfico? Fíjense, voy a poner la banda 183, que es la que cargué en el eje X, la 183, esta, la voy a cargar en escala de grises, aquí en el display 1. ¿Ya? Y voy a cargar la 184, que es la que está en el eje Y, en otro display. Para hacer otro display voy aquí, display 1, new display, o botón derecho, load band to new display. Ya. Ahí se me cargó acá. Voy a poner acá este display. Y voy a linkear ambas imágenes. Botón derecho, o tools, link displays. Le digo que sí, 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 aceptar. Entonces quedan del mismo tamaño. Si se fijan, cuando yo le hago clic a una, se me superpone la otra imagen cuando le hago clic a una. Fíjense que apenas, fíjense el cambio, es apenas perceptible. No sé si ustedes lo llegan a ver, pero si lo están en su computador y le hacen clic, van a ver que hay una muy, muy pequeña diferencia entre una imagen y otra. A simple vista no se ve. Si le hago clic, se ve ese cambio, ¿cierto? Ya, ¿qué quiere decir? Que las dos bandas tienen píxeles muy parecidos, porque las longitudes no son muy cercanas, o sea, son prácticamente iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que un píxel prácticamente tiene el mismo valor en ambas bandas. Cada píxel, independiente de la tonalidad que tenga, si la banda X tiene 50, en la banda Y tiene 50. Si la banda X tiene 100, en la banda Y tiene 100. Son muy parecidos, o 100 y 101, o 100 y 99, o sea, son muy parecidos. Por lo tanto, yo grafico, y se me grafica con una buena correlación del gráfico de dispersión, porque estoy graficando 50,50, 5,100, 30,30, 20,20, por decirlo de una manera sencilla. ¿Ya? Fíjense, aquí voy a graficar, voy a cambiar, esto no lo hagan, voy a cambiar las bandas, y voy a poner la misma banda, 83 versus 83. Ok, y ahí tengo una línea, porque ahí tengo la correlación perfecta. Ahí sí tengo 50-50, 20-20, 30-30, 400-400, etc. En una línea, ¿cierto? Completa. Si yo cambio las bandas, opciones, change bands, le voy a decir, voy a volver a la 183 con la 184, y tengo la buena correlación, porque sigue la línea en diagonal en 45 grados, pero se me separa un poquitito. ¿Ya? Ojo, aquí hay píxeles que caen uno encima de otro. Si yo quiero ver la densidad de población en este gráfico, que aquí no se ve, solo se ve la distribución, si quiero ver la densidad, voy a opciones, density slice. Y ahí veo en un rainbow cuál es la densidad. Lógicamente que al medio tengo esos rojos, que son los píxeles donde hay más cantidad de píxeles acumulados. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que hace la componente principal? La componente principal lo que busca es generar una descorrelación de los datos. ¿Ya? A ver. Ya, entonces lo que hace es fijarse en los datos y cambia los ejes coordenadas. Los ejes coordenadas actuales son así, el eje X, ¿cierto? Y el eje Y, con el origen acá, al centro, ¿cierto? Así tengo una herramienta de dibujo acá, déjenme ver si tengo una herramienta de dibujo. No, parece que no la encuentro. No la tengo instalada o algo así. Ups, ya, no tengo. Pero ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a capturar esa pantalla y voy a dibujar sobre ella. ¿Ya? Ahí voy. Entonces tengo esta pantalla. Voy a capturar el puro gráfico. Ahí sí. De ahí tengo el gráfico. Ya para que todos puedan ver. ¿Ya? Entonces lo que hace esto es lápiz, vamos a poner un lápiz rojo. ¿Ya? Lo que hace, si yo tengo, este es mi eje X original, lo voy a trazar aquí, y este es mi eje Y original, ¿cierto? Ahí son los ejes, Y original. Entonces, ¿qué es lo que hace la componente principal? La componente principal, ahora tengo solo dos bandas, así que le vamos a hacer el ejemplo en dos bandas.
lo que hace es buscar la mayor correlación de los datos. ¿Dónde está la mayor correlación de los datos? En la diagonal. Entonces dice, bueno, como esta es la mayor correlación, voy a tirar la línea por acá, voy a poner otro color aquí, color azul. Voy a tirar por esta línea, ahí apenas se ve, pero bueno, esa, supongamos que va por la línea blanca, y esa va a ser mi componente 1, esa va a ser mi PC1, ¿ya? Y después, la segunda correlación, la peor, va a ser la componente 2, y le tira por acá, entonces. Esta es la mala correlación, y esta es la PC2. PC2, ¿ya? Entonces lo que hizo fue una rotación y traslación de los ejes de coordenadas. Y los puso, aquí puso el origen, aquí donde ustedes pueden decir este, voy a poner el amarillo, donde puse el origen, ¿cierto? Color amarillo. Aquí puse el origen, ¿cierto? Ahí donde ese círculo amarillo, ahí puse el origen. Y puso ahí la PC2 y aquí la PC1. ¿Ya? Entonces, fíjense que los datos ahora toman nuevos valores. Porque ahora la banda 2, o sea, la banda 1, PC1, es esta. Este es el origen, así que los valores tienen estos datos y el PC2 tiene estos dos datos. Veámoslo en la práctica. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, con este ejemplo, estoy haciendo con la 183 y 184, solo con esas dos bandas, voy a hacer una componente principal de esas dos bandas solamente, para que veamos cómo cambia. Entonces voy a ir, la componente principal se hace aquí en Transform. Principal componentes, Forward, Compute New Statistics and Rotate. ¿Ok? Me pregunta, ¿qué archivo quiero hacerle la componente principal? CUP95, pero solo las dos bandas de ejemplo. Entonces elijo ese archivo y le pongo aquí Spectral Subset. Y le digo la 183 y la 184. Esas dos solamente. Entonces me va a arrojar como resultado dos bandas, dos componentes principales. ¿Ok? Y OK. Y esto lo voy a guardar por ahora como solo un ejemplo en memoria. OK. Listo. Me arroja este gráfico de Agent Values. Ya vamos a verlo más adelante cómo se interpreta. Por ahora no. Y tengo mi componente 1 y componente 2. Voy a cargar la componente 1. Voy a esperar en un nuevo display. Voy a poner 4 displays escondidos, pero en un nuevo display, voy a cargar la componente 1. Entonces le hago botón derecho, Load to New Display. ¿Y qué es lo que hace esto? Ahí está el display, este de ejemplo, ¿ya? Lo que hace es maximizar la varianza. La componente 1 es la que tiene la máxima varianza de los datos. O sea que ahí tengo todo distinto, por decirlo así, entre esas dos bandas. Lo más distinto que se puede ver entre esas dos bandas. Y la banda 2 es prácticamente puro ruido, porque es los datos descorrelacionados, ¿ya? Entonces voy a graficar aquí mismo el dot scatterplot de las bandas de componentes principales. Entonces le digo en el eje X la banda 1, en el eje Y la banda 2 de las componentes principales. OK. Y fíjense cómo queda. Ese es el gráfico. No sé si voy a minimizar esto. Perdón. Entonces tengo estos dos gráficos. Ahí y ahí. ¿Ya? Ahora, fíjense que los valores son un poquito raros porque no están, voy a cuadrarlos un poquito. El gráfico. Plot, parámetros. A ver, ¿dónde está eso? Ya. Vamos a ir, esto llega hasta los 600, de los menos 200. Vamos a poner de los menos 300 hasta los 600. Y el otro igual, de los menos 300 hasta los 600, para que quede cuadradito el gráfico. Y ahí está. Fíjense, ahora entonces, como dije, el eje X, está en la componente principal, está en el eje X, o sea, lo que había hecho antes, el dibujo que había puesto acá, ¿cierto? Fíjense, había puesto la componente principal 1 en este, y la componente principal 2 en este. Entonces, en mi nuevo diagrama de dispersión de las componentes principales, tengo acá la banda 1 y acá la banda 2. Datos muy distintos entre las dos bandas. Eso es lo que hace la componente principal. Entonces, hace una traslación y rotación de los ejes según distintas
distribuciones de los datos en las dimensiones espaciales de las bandas. Ahí tengo cómo queda el ejemplo. Entonces, ¿qué tengo? Finalmente tengo una banda con la banda 1, por ejemplo, del PC, tengo una banda con mucha varianza. Voy a ya cerrar esto, voy a poner la banda 1 ahí, y tengo una banda 2 con mucho error. ¿Ya? Entonces, esta banda captura casi toda la información, y esta muy poca información. ¿Ya? Eso es el concepto de componente principal. Ahora se lo vamos a poner a toda la imagen para ver qué pasa. Porque esto lo hicimos en un ejemplo en 2 dimensiones, pero eso se hace en n dimensiones, que es la cantidad de bandas que yo tenga disponible. Entonces vamos, una componente principal completa se la vamos a hacer a los datos completos. Voy a cerrar acá este archivo, y me quedo con la imagen de Cuprita, que la cerré. Voy a poner el default RGB. Aquí tengo, voy a checar un poquito este gráfico, para que se vea completa en pantalla. Ahí mi orden toco, ¿cierto? Tengo mi toco. Ahí está. Ya, entonces, cuando yo corro las componentes principales, transform, principales, componentes principales, forward, compute new, yo le digo, quiero correr a todos los archivos, a todo el archivo completo. Entonces, finalmente lo que estoy haciendo con esto es reducir la dimensionalidad, porque si se fijaron en el otro ejemplo, la primera imagen era súper bonita, tenía harta información, y la otra era más ruidosa. La idea es que este ruido, bueno, y esta imagen, las que están buenas y las que están construidas, se separen. Entonces, de las 50 bandas que tiene una imagen, me voy a quedar con algunas, que son las que están transformadas, con las que tienen la principal información, la mayor varianza. Y las que son más ruido, con esas no voy a trabajar. Entonces, voy a elegir todas las bandas, el archivo completo, le voy a dar OK, y aquí voy a correr esto 2 veces, para que veamos el ejemplo. Voy a guardarlo en memoria. La primera pasada la voy a guardar en memoria. No voy a cambiar nada, voy a dejar por defecto como viene en el env. ¿Ok? Me dice que el archivo es muy grande para dejarlo en memoria, pero yo tengo memoria, así que le digo que guarde nomás en memoria. ¿Ok? Y me arroja este gráfico de los eigenvalues. Los parámetros, le vamos a dar aquí en el plot parámetros un margen izquierdo un poquito más para que se vea. Ahí sí, eigenvalues, ahí se ve. Ok. Ya. Entonces, fíjense que obtuve una imagen, que es mi memory 42, con exactamente 50 bandas componentes principales. ¿Ya? La primera es la que maximiza la varianza. Voy a cargar en el nuevo display. ¿Ya? Acá. Ya, la maximiza la varianza. Y después así voy avanzando y van cambiando distintas las imágenes. ¿Ya? Y voy obteniendo distinta información en cada banda, según cómo se fueron rotando y trasladando los ejes decorativos. Este gráfico que está acá, voy a agrandarlo un poco, me indica la cantidad de varianza, por decirlo así, que tengo en cada banda. Al principio tengo bastante, y cada vez baja, y al final se vuelve plano el gráfico. Quiere decir que ya no hay información rescatable a partir de eso. Entonces, por ejemplo, por acá, donde ya la curva ya se aplana, que es la banda 5, o acá, incluso acá, aquí se ve algo, mira, voy a hacerle un zoom acá. Cuando el botón central se hace zoom. Ya por aquí ya más o menos, fíjense que todavía se ve algo hasta acá, hasta la 8, y de ahí para adelante ya como que no hay, ya es plano la curva. Entonces, si lo aislamos con el gráfico, podríamos decir que hasta la banda 8 quizás es donde tenemos la información rescatable, y lo demás se va a hacer ruidosa. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que yo trabajo con las 8 bandas de las componentes principales, las 8 primeras, y las demás las descarto. Entonces, paso de trabajar de una imagen de 50 bandas a trabajar con una imagen de 8 bandas, mucho más liviano, mucho más preciso, etc. Ya, ese es el gráfico que nos arroja. Ahora, cuando yo voy a correr de nuevo esto, voy a cerrar este archivo que dejé en memoria, voy a correr de nuevo en la componente principal. Componente principal, ahí está. Voy a indicar el archivo, ahora lo voy a guardar. Ok. Voy a guardar esto, el archivo de componente principal, lo voy a guardar, voy a poner aquí en el escritorio, vamos a poner aquí hiper. Entonces voy a ponerle cuprite,
Vamos a poner PC. Punto data. Componente principal componente, no Partido Comunista. PC ya. Abrir. Y aquí hay una opción que es esta. ¿Para qué sirve esta opción? El yes. Lo que me sirve es para hacer ese análisis que hice recién, donde yo dije voy a rescatar solo 8 bandas de las 50 para hacer mis análisis, pero mi archivo sigue teniendo 50 bandas, o sea que pesa 50, y si lo hubiera restringido pesaría 8, o sea, es harta la diferencia. Entonces lo que saco con esto es que yo le digo, bueno, voy a decidir en el intertanto con cuántas bandas me voy a quedar, ¿ya? Ok, entonces ahí me dice, me entrega ese mismo gráfico, ese gráfico que nosotros vimos, ¿cierto? Con la de recién, me lo entrega acá con datos. Entonces yo puedo ver que en la componente principal 1 tengo el 90% de los datos. Y así voy bajando, 90, 99, 95, hasta la banda 8, que se supone que habíamos elegido hasta la banda 8 originalmente. Podemos ver los números, del 96, 98, 99, 99, 100, 99, 3, 99, 4, 95, no. Y fíjense que en la banda 8 ya se me repite 99.5, 99.55, 99.6, 66, ya empieza como a aplanarse la curva, si vemos los datos numéricos. Entonces yo podría decir que quizás hasta el 55, se me repite 99.5, 99.55, hasta por ahí podría quizás hacer el rescate de banda con información. Y de ahí para adelante se empiezan a repetir, se empieza a aplanar la curva y las descarto. Si le digo hasta la 9, por ejemplo, entonces le digo aquí, yo voy a rescatar hasta la banda 9. Y OK. ¿Y qué hace? Bueno, el software me tira igual el gráfico completo de las 50 bandas, acá abajo están las bandas, los 50 componentes, pero mi archivo de salida solo tiene 9 bandas, en vez de 50, o sea, es mucho más liviano. ¿Ya? Ya, me faltó un detallito, que también es importante, porque lo analizamos con el gráfico, lo analizamos con los datos que nos tira recién, pero hay otra manera de analizar esta información. Cuando yo corro la componente principal, voy a correr la completa a todas las bandas, y le voy a echar a correr nomás este proceso en memoria, ¿ya? Ahí está el gráfico, ahí están las 50 componentes principales originales que habíamos visto, los con memoria. Voy a cargar voy a cargarla acá, doble clic. Doble clic también carga la banda al display actual. Yo voy a ir aquí a Tools, en el menú de la imagen, esta es la componente principal, Tools, animación. Por defecto me voy a arrojar todas las bandas, las voy a seleccionar todas, voy a ponerle un Windows Size de 400 por 350, vamos a ver si, ya. Y me tira este gráfico, que es la animación de las bandas, que me sirve para hacer un análisis visual de los datos. Fíjense que al principio, en las primeras bandas, tengo harta información repartida, harta varianza, pero después empieza a hacer puro ruido la imagen. Voy a ponerle pausa y voy a analizarlo aquí. Entonces, dijimos que hasta la banda 9 rescatábamos por los valores de los gráficos, etc. Veamos. La 1, está bonita la imagen. La 2, me está marcando cosas interesantes en la imagen. La 3 también me marca cosas interesantes. La 4, media ruidosa, pero ahí podría rescatar quizás. No muy interesante la 4. La 5 sí. La 6 también. La 7 ya está más ruidosa, pero hay algo. La 8, la 9 ya se puso ruidosa. La 10, aquí hay algo, pero fíjense que después ya empieza prácticamente el ruido. Entonces ahí también puedo decir cuándo aparece el ruido ya más denso, en la banda número 11, en la 11, ya por ahí podemos ver. Ahí en la 10 ya apareció un ruido ya fuerte. Antes no había aparecido un ruido, pero no tan fuerte. Hasta la 8, ¿se acuerdan que habíamos elegido la 8 también? Banda 8, por ahí está. Entre la 8 y la 9, y hasta ahí rescatamos. Lo demás ya es puro ruido. Es otra manera de verlo. ¿Ya? Ya, voy a cerrar esto. Entonces rescatamos las primeras, ya cerré el gráfico, las primeras bandas, las primeras 8 bandas de los componentes principales. Entonces, ¿qué hicimos? Redujimos la dimensionalidad de 50, perdón, pasamos a 8 bandas.
Esa es la componente principal. Y ahora el análisis de las componentes principales, ahí ya se puede procesar, uno puede procesar la imagen procesando las componentes principales solamente, y ver qué es cada cosa, pero ya hay que tener un poquito más de conocimiento del sector que estoy estudiando. La 1 generalmente nunca sirve mucho, la banda 1 de las componentes principales, es como el promedio de todas, es como la máxima varianza. Necesito a partir de la segunda. A partir de la segunda ya tengo, que estoy mapeando este material. Me sirve para mapear ese material. ¿Qué es ese material? Bueno, tengo que ir a terreno, o saber, o ver la curva, etc. La 3, tengo este material marcado, que puede ser oscuro o blanco, ojo, no siempre, en la componente principal, no siempre son los más brillantes los que me sirven, pueden ser los más oscuros, ¿ya? Entonces ahí hay información que me puede servir. Y yo puedo usar esta imagen de componentes principales para hacer un mapeo en vez de usar esta completa, ¿ya? Y tengo mucho más rápido el proceso, etc. Eso es la componente principal. Puedo hacer combinaciones de banda, también RGB, ¿cierto? ¿Ya? Ya. Segundo paso, segundo punto, son las MNF, Minimum Noise Fraction. ¿Ya? Minimum Noise Fraction es como una evolución de la componente principal, pero en vez de maximizar la varianza, lo que hace es que separa el ruido de la imagen. Consta de dos etapas, ¿ya? La primera es donde calcula cuál es el ruido, y la segunda etapa es una componente principal, o componentes principales, en base a los datos que no tienen ruido. Entonces es como mejor que la componente principal, en teoría, ¿cierto? Entonces, el primer paso, me separa el ruido del dato concreto de la imagen, y segundo paso, le aplica las componentes principales a los datos que rescato de la imagen, y no al ruido. Ya, eso, por eso es mejor, en teoría, el MNF, que es Minimum Noise Fraction. ¿Cómo estima el ruido? La primera etapa. Porque los componentes principales ya sabemos cómo funcionan, ¿cierto? Rotación y relación de los ejes. ¿Cómo estima el ruido el MNF? El MNF tiene ahí un algoritmo complejo detrás, pero en definitiva, él asume que las superficies son homogéneas, ¿ya? Porque generalmente yo tengo una información en terreno separada en píxeles, ¿cierto? Donde tengo un píxel que si este píxel es, no sé, agua, mi píxel de al lado también es agua, el de al lado también es agua, y en algún momento pasa de agua a, no sé, a suelo o a vegetación. Si yo tengo áreas que son homogéneas, eso es lo que asume el MVIP al hacer este proceso. Entonces digo ya, toda la información es homogénea, pero si yo analizo alrededor de un píxel y tengo agua y al lado no tengo agua, tengo una curva muy distinta, entonces él lo asume a ruido. ¿Ya? Entonces cuando tengo información muy dispersa entre píxeles vecinos, se asume que esa información es el ruido de la imagen. Y cuando tengo píxeles que se agrupan en cosas que son similares, esos son datos que no son ruido de la imagen, y esos datos son los que se guardan. Y a esos datos se les aplica las componentes principales, que es el segundo paso del MNF. Eso es básicamente, no sé si me imagino que, espero que se entienda. Veamos. Entonces, ¿cómo se corre el MNF? Transform, MNF Rotation, Forward MNF, la primera opción. Estimar el ruido. Ahí está. Lo mismo, funciona igual, todas las herramientas del OMNI funcionan igual. Elijo la imagen, las 50 bandas, ok, me arroja archivos que si los quiero después analizar con un archivo de texto, las estadísticas, el ruido, etc. Por ahora no vamos a entrar ahí, vamos a hacerlo en memoria. Vamos a dejar por defecto esto, igual que con el componente principal, ok, memoria, ok. Y ahí están los componentes principales. El primero analizó el ruido, ¿cierto? Lo separó el dato rescatable del ruido, y el dato rescatable le hizo los componentes principales. Este gráfico es de las componentes principales. Es lo mismo que el otro gráfico de las componentes principales. Entonces, tengo una variación, y en algún momento esto está plana, ¿cierto? ¿Ya? Aquí generalmente, como dato, digamos que este eigenvalue, mientras sean mayores que 2, son datos rescatables. Cuando bajan de 2, ya por ahí ya como que ya entro a descartar. Por ejemplo, aquí tengo datos hasta la banda 9, tengo mayores que 2. De ahí ya son menores que 2 y ya los voy descartando. O sea que yo rescataría las primeras 9 bandas del MNF. ¿Ok?
Ya. Si lo vemos de la otra manera, como la vamos a guardar, transformar MNF forward, estimar ruido, el mismo proceso, elijo la imagen, ok, este sí le voy a dar un nombre, Cuprite, en vez de PC, MNF, no NF, Minimum Noise Fraction, punto datos. Voy a ponerle que sí aquí, lo mismo, ese sí me sirve para acortar la imagen inmediatamente. Ok, entonces, entre medio del proceso que queda ahí a medio a 50%, me indica que el MNF1 tiene el 24% de los eigenvalues, y ahí va subiendo, subiendo, pero el eigenvalue cuando baja de 2 es porque ya prácticamente esos datos de ahí en adelante no me van a servir mucho. Entonces rescato las primeras 9 bandas. Entonces le digo aquí 9, y así mi archivo de salida tiene 9 bandas. Y bueno, me aparece el mismo gráfico completo de las 50 componentes principales calculadas. Y lo mismo, tengo aquí 9 bandas del MNF. Acá también puedo hacer esto de cargar un display nuevo, ¿cierto? Y decirle que lo anime, este del MNF, animar. Okay. Y ahí tengo las bandas del MNF. Es lo mismo, fíjense. Pero es mucho mejor para estimar el ruido. Fíjense, banda 1, perfecta 2, perfecta 3, 4, 5. Fíjense que no hay algunas ruidosas entre medio. Es mejor que el componente principal. 7, 8, ya empezó el ruido un poquito, fíjense. 9, ya está ruidosa, pero hay datos rescatables acá. 10, ya en la 10 ya, no sé si rescataría algo. 10, 11, ya y de ahí ya se pone ruidosa, ya, fíjense, solo ruido. Entonces esos datos finales no me sirven. Reduzco entonces la dimensionalidad para procesar una imagen hiperespectral. Ok. MNF, componente principal. Ambos datos son para reducir la dimensionalidad. O sea, para no procesar las 50 bandas o las 200 bandas que tenga mi imagen. Solo rescato una porción de ellas y se me hace más liviano el trabajo, etc. Ya. Listo. Ahora, ¿qué viene ahora? Ahora viene segunda parte, que es detectar los materiales que tengo en la zona de estudio. ¿Qué hay en mi zona de estudio? Quiero que el software me busque lo que hay. Y aquí viene el concepto del píxel puro. El píxel puro, bueno, el píxel puro es un píxel que tiene un material único. Y que el material que está dentro de ese píxel no es mezcla de varios materiales. Estamos acostumbrados que si tenemos píxeles grandes de 30 metros, 10 metros, 20, lógicamente en esos 10 o 30 metros entran varios elementos, no sé, entra un poquito de vegetación, un poquito de suelo, qué sé yo. Son mezclas. Entonces, el píxel puro busca, de alguna manera, píxeles que al parecer son puros, ¿ya? O sea, no son mezcla de materiales. Y hay dos maneras, bueno, el ENVI tiene dos, creo, no sé si una tercera, pero tiene dos herramientas que me permiten investigar cuáles son estos píxeles puros, ¿ya? Y son procesos iterativos finalmente, ¿ya? Son tantas iteraciones que los encuentra como por azar, entre comillas, ¿ya? O sea, te repite tanto el proceso que finalmente los píxeles puros se van asomando por defecto. Y dicen, me pillaron, hasta que ya, dice, ya lo identifica, tú eres un píxel. ¿Cómo funciona? Vamos a hacer el primero, el Pixel Purity Index. Ese es el primero que vamos a ver. Para hacer el Pixel Purity Index tengo que reducir la dimensionalidad. ¿Ya? Ojalá funcione mejor si hago una reducción, si hago el MNF. O sea, se le aplica generalmente el PPI, Pixel Purity Index, se le aplica a los MNF, a los archivos que están con MNF, Minimum Noise Fraction. ¿Cómo funciona? Si yo tengo dos datos, voy a poner aquí el mismo gráfico de dispersión, 2T scatterplot. Aquí yo estoy haciendo una proyección, ¿cierto? X, de la imagen original, ¿cierto?
Dos bandas cualquiera. Dos bandas elegí. Ok. Y tengo mi gráfico de dispersión. ¿Cierto? Entonces, lo que hace el software también, toma los datos de la imagen y los proyecta al azar. Agarra un plano ortogonal de proyección y proyecta los datos. Y se ven así. Bueno, en este caso, mis dos bandas se ven así. Esta es una proyección n-dimensional. Entonces dice, este píxel que está acá arriba, el que está más alejado, el que está ahí, es un píxel puro. ¿Por qué? Porque se diferencia del resto de alguna manera. El resto está mezclado, está metido en la nube, pero este es un píxel que se aparta de la norma, por lo tanto es un píxel puro. ¿Ya? Ok, entonces lo selecciona y dice, ese píxel es puro. Luego hace una reproyección en n-dimensional y vuelve a decir, ¿cuál píxel se aleja? Ese también es puro. Y empieza a hacer eso, una tras otra vez. Va proyectando distintos planos y, o sea, distintas proyecciones ortogonales, y cada vez va encontrando un píxel puro en cada proyección. O sea, va encontrando píxeles puros. Bueno, quizá ese de acá es otro, encuentra varios en cada proyección. Dice, todos son puros porque se alejan de la norma, no es uno solo, son varios. Y empieza a hacer esto, y lo hace muchas veces. Por defecto lo hace 10.000 veces. Uno lo puede configurar para que lo haga 10.000 veces o más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace al final? Cuenta cuántas veces un píxel fue encontrado puro. O sea, proyecto, encuentra estos píxeles puros, 10. Proyecto otra proyección, encuentro 5 píxeles puros y se me repiten 3 de los anteriores. Proyecto, encuentro 20 píxeles puros y se me repiten 4 de los anteriores. Y empieza así, proyectar y contar. Entonces me entrega como resultado una imagen donde le asigna al valor del píxel cuántas veces fue encontrado puro en las 10.000 iteraciones. ¿Ya? Porque lógicamente los píxeles más puros son los que más veces fueron encontrados puros, que era puro en varias proyecciones. ¿Ya? Entonces, después lo vamos a ver, el esto de las proyecciones n-dimensionales, vamos a verlo. Ya. Entonces, voy a cerrar esto y voy a correr el PPI. Spectral Pixel Purity Index, New Output Bar. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que correr el MNF. Voy a elegir el MNF para correr el PPI. ¿Ya? Y las 9 bandas, solo con las 9. Si elijo el otro, tendría que ser un Spectral Subset. Si elijo el de 50, y es el Spectral de las primeras 9. Entonces, elijo las primeras 9. Ok. Y aquí me dice, ¿cuántas iteraciones por defecto? Son 10.000. 250 iteraciones por bloque, factor de cambio 2.5. Vamos a guardar esto solamente. Choose, cuprite, PPI. 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 Pixel Purity Index. No me deja escribir. PPI.dat. Ya. Entonces, esto empieza, me genera un gráfico, que son las iteraciones. Fíjense que aquí está iterando, arriba va la iteración 1000, 1250, etc. El eje Y son cuántos píxeles puros encontró en la primera iteración y en cada una de ellas. Entonces, cada vez que va iterando, o sea, cada vez que haciendo la proyección, encuentra n píxeles puros. Otra proyección, n. Y él va contando cuántos ha encontrado en total puros. Entonces, él va avanzando. Y en algún momento, esta curva se aplana. Quiere decir que ya, por mucho que proyecte, los píxeles puros ya no se suman píxeles nuevos puros. Se estabiliza el proceso. ¿Ya? Entonces, por eso la curva es así. Cada vez se encuentra menos píxeles puros porque se están repitiendo los mismos todo el rato. Ahí terminó. Podría haberlo iterado 50.000 veces para que la curva finalmente fuera mucho más plana. Pero esa es la idea. Ya, ese es el proceso de Pixel Purity Index. Cada iteración te cuenta cuántos píxeles encontró y los va acumulando. Pero después ya no se encuentran más nuevos. Y al final ya esos son los que encontró. Ese es el gráfico. Entrega. Me entrega una imagen. La voy a cargar. New Display. Esta es la imagen que encontró. ¿Ya? Esta imagen es una imagen, lógicamente, producto del original, donde el valor del píxel es cuántas veces fue encontrado puro ese píxel. ¿Ya?
Claro, ahora se ve en blanco y negro, no se va a ver muy bien, pero si yo lo cambio esto, no sé, le pongo una tabla de colores, a ver si me funciona de alguna manera, le pongo una tabla de colores, un rainbow, típico rainbow. Ya, se ve así porque en realidad, por histograma que se ve así. A ver si se ve de alguna otra manera, no se ve nada, no se va a poder ver nunca. Bueno, podemos colorearlo de otra manera. Ya, voy a colorearlo de otra manera. Voy a poner Tools, Density Slice. Entonces, el Density Slice me hace un rango de valores y le asigno un color a cada rango de valor. PPI, ok. Me entrega esto por defecto. ¿Ya? Aplicar. Todo rojo. Porque los voy a editar. Voy a poner el primer rango, voy a poner cuántos de 0 a 25, por decirlo así. ¿Cuántos píxeles fueron 25 veces encontrados puros? Son los rojos. Todos esos fueron encontrados puros 25 veces. ¿Ya? Después, el siguiente rango. Vamos a ponerlo un poquito menos. Ya de 0 a 5. Si fue encontrado 5 veces puro, en realidad no es puro. Ya no sería puro. Tienen que ser encontrados muchas veces puro. El siguiente rango, vamos a ponerlo de 5 a 10. Verde. Muy poquito. Después, siguiente rango. De 10 a 50. Aplicar. ¿Ya? Y así. Bueno. Vamos a poner siguiente rango de 50 a 100. 50 a 100. Eso es puro. Y el último, vamos a ponerlo de 100 para arriba. O sea, de 100, ponerlo hasta ya 5000 para exagerar. Ok. Y los demás rangos los voy a borrar. Borrar, borrar, borrar. Aplicar. Ahí está. Entonces, en esta imagen, los rojos fueron encontrados 5 veces puros, casi todas las imágenes fueron encontradas por alguna vez. Y bueno, los que más son los cian, ¿cierto? Los que más se encontraron puros. Ya, ese es el concepto, esa es la imagen, para entenderla solamente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, voy a hacer otra cosa, voy a decir, a partir de qué valor voy a rescatar en members. Te voy a poner un ROI, overlay, región de interés. ¿Ya? Voy a decir, agrégame en opciones un band threshold to ROI, o sea, un umbral de datos que lo convierte en un ROI. Le digo, del PPI, todos los píxeles que fueron encontrados puros, pongamos un valor de 500 para arriba, de 500 hasta el máximo, ponerle aquí PPI. Rojos. Ok. Le pongo que sí, y ahí está. Fíjense, ahí están, son poquitos. Ahí. A ver, en el zoom lo vamos a ver. Ahí hay algunos, son súper poquitos, ¿ya? Los que fueron encontrados puros. ¿Ya? Por ahí hay algunos, uno que otro, ¿cierto? Si le pongo go to acá, se va moviendo por los píxeles puros. Voy a hacer un zoom acá para que lo vean. Esos son los píxeles puros. Go to, go to, go to. Ahí se moviendo. ¿Ven? Los que son más de 500 veces puros. ¿Ya? Puedo elegir más, puedo elegir, no sé, puedo cambiar esto y ponerle, para tener un poquito más de píxeles si quieren, depende ya de cómo procese cada uno. Band threshold to ROI, le puedo decir que elija de 100 para arriba, para que sean un poquito más. 100, vamos a ponerle PPI 100, PPI mayor que 100. Ponerlo azul, amarillo. Ok. Hay más píxeles, ¿se fijan? Eso es. Es necesario hacer el ROI para el siguiente paso.
¿ya? Ahí están los ROIs. Con el off, ahí tengo los amarillos, ¿cierto? Ahí están los amarillos y los rojos por ahí, que eran los de mayor que no se taparon. Ahí están. Ok, tengo mis PPI, tengo mis píxeles puros. Ya. ¿Por qué hago ROIs de píxeles puros? Porque el próximo análisis es analizar esto en un espacio dimensional de n dimensiones. Ya no de 2, sino que de n dimensiones. ¿Para qué? Para ver cuáles son mis endmembers finales, o sea, mis píxeles puros. ¿Cuáles voy a seleccionar como píxeles puros y qué son cada píxel puro? ¿Ya? Y esta proyección n-dimensional es muy pesada. O sea, el computador usa muchos recursos, entonces no lo puedo hacer a la imagen completa. Se lo tengo que hacer algunos píxeles. Vamos a hacer un ejemplo. Como este ejemplo es chiquitito, voy a hacer algo acá. Voy a cerrar esto. Overlay ROIs. Overlay de interés. Ahí se ven mejor los píxeles puros que pusimos, 100. Quizás le pusimos mucho, pero bueno, no importa. El PPI, lo voy a cambiar voy a ponerle un rectángulo. Voy a elegir todos los píxeles de la imagen, no casi todos, los que hagan este rectángulo. Ya. ¿Por qué hago este ROI? Voy a cerrar acá. ¿Por qué hago? Porque el visualizador de n dimensiones funciona con un ROI. ¿Por qué? Porque como es muy pesado, él siempre no te va a dejar elegir una imagen completa. Porque es muy pesado. Se va a caer el software. En este caso, como la imagen es de ejemplo y es chiquitita, no se cae. Porque el computador es bueno. Pero por eso pide el ROI. Pero yo elegí casi todos los píxeles en un ROI. Entonces voy a ir al visualizador. Está en Spectral, N-Dimensional Visualizer, visualizar con nuevos datos. Elijo la MNF, ojo, no elijo la imagen original, sino voy a tener 50 bandas, y eso va a ser inmanejable. Las 9 bandas que el MNF son las que voy a trabajar. 9 bandas MNF, ok. Y ahora me pregunta cuál ROI. Voy a elegir el que hice el ROI grande, ¿cierto? El primero, el red, el rojo. Ok. Y aquí él me tira los distintos, las distintas bandas están en ese cuadro, por eso dije no hay que usar la imagen original, sino que el MNF, porque ahí tengo solo 9 bandas, si no tendría 50. La idea es reducir la dimensionalidad, recuerda. Entonces digo, de la banda MNF1 y la MNF2, ese es el gráfico de dispersión de esas dos bandas. Ven, ya están descorrelacionadas y todo eso. Del 2 con el 3, es esa la proyección. Ahí estoy haciendo proyecciones al azar. Lo mismo que hace el PPI cuando calcula los PPI. Hace proyecciones al azar, ¿cierto? Eso va haciendo, y diciendo ya, este es puro, este es puro, este es puro. Ahora proyecto acá. Este es puro, este es puro, este es puro. Ahora proyecto acá. Este es puro, este es puro, este es puro. Y va haciendo eso y lo va iterando, por decirlo de manera sencilla. Va iterando y importando los píxeles. Voy a ponerle aquí los ejes de coordenadas, show axis. Voy a poner, por ejemplo, las primeras 3 MNF. Ya aquí estoy viendo un plot, ya no estoy viendo un scatter plot 2 dimensiones, sino que de 3, pero lógicamente proyectado. Entonces voy a poner aquí show axis, drive, y ahí lo tengo en 3 dimensiones. Ahí veo cómo se proyecta los píxeles en 3 dimensiones. Pero esta información que tengo acá, puedo hacerlo en 4 dimensiones. Ahí no puedo manejar con el mouse, ahí tengo que ponerle start. Y que lo que hace es empezar a hacer una proyección ortogonal de los datos, así como va como si fueran girando los ejes coordenadas. ¿Ya? ¿Qué pasó? Sí. Entonces uno va viendo cómo se van comportando los píxeles en distintas proyecciones ortogonales. Y va sacando sus conclusiones. Mira, aquí hay una familia, ¿cierto? Esta familia parece que es particular, es interesante, esta es otra, esta es otra. Pero cuando tengo todos los píxeles de la imagen, pasa esto. Bueno, si fuera una imagen grande, colapsa el computador. Y hay muchos datos. Aquí no puedo hacer un análisis realmente decir, esta es una familia, se me están mezclando cosas. Por eso, esto se hace con algunos píxeles. ¿Con cuáles? Solo con los píxeles puros. Por eso, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a cerrar este gráfico y voy a hacer el N-Dimensional Visualizer con nueva data de el MNF
ok, pero de los PPI que son mayor a 100, que ya eran mucho menos píxeles, ¿cierto? Mayor a 100, mayor a 500, ahí ustedes van a elegir. Mayor a 100. Ok. Y ahora tengo el mismo gráfico, ¿cierto? El N-Dimension. Las 9 bandas del MNF y las puedo empezar a proyectar. Y ya no tengo tanto dado. Lo voy a seleccionar todo. Voy a poner Start. Entonces empiezo a ver, voy a poner los ejes, opciones, ejes. Empiezo a ver cómo se van proyectando estas familias de los PPI, los píxeles puros, en el espacio dimensional de las bandas. ¿Ya? Y ahí estamos, bueno, está muy rápido, voy a ponerle aquí 20. Muy lento. 30. 40. Estaba tan rápido recién. Ahí sí. Ya, bueno. ¿Cuál es el objetivo de esto? No solo el objetivo no solo es, qué bonito se ve, ver las n dimensiones de una imagen, no. El objetivo de esto es ir jugando, voy a jugar con las primeras 3 bandas, que son las que tienen la mayor cantidad de información, e ir eligiendo cuáles son mis members que son un miembro puro y ver dónde están en la imagen. Veamos, entonces yo, por ejemplo, voy a esperar una proyección que diga ya en esta proyección puedo hacer algo, por ejemplo ahí, la paro, stop, y voy a ir a una clase roja, por defecto. Y digo, mira, estos píxeles de acá, que están agrupados acá, son una member. ¿Ya? Es una familia que se comporta, siempre está agrupadita, ya, en el espacio dimensional, así que puede ser un elemento interesante. Voy a hacer una nueva clase, y voy a decir, estos también, son de una familia distinta. Y hago una nueva clase, y digo, estos también, otra familia distinta. Ya, después los demás puede que se estén superponiendo por la visualización, así que le pongo Start, y veo si, claro, cuando pongo Start, chequeo que los píxeles que yo dibujé se mantengan siempre agrupados como familia y no se separen. A veces uno hace una familia y después empieza a proyectarse y se separan en dos. Ahí ya tenemos 2 familias, entonces habría que borrar. ¿Cómo borro? Eligiendo la clase blanca. Con la clase blanca borro. Ya. Entonces voy a agregar un par de bandas. Ahí agregué una banda nueva y voy a tratar de identificar una familia. Se va moviendo esto, pero no, ahí no. Si se me pasa de largo, bueno, voy a ir más lento, 30. Y ahí va una familia, ya la tengo identificada, se me va moviendo por ahí, se me escapó. A ver, ahí. Ya si se me pasó, me puedo volver acá, con la flechita para atrás. Estaba ahí, ahí. Entonces, ahí voy a poner una clase nueva, es decir, esta familia parece que es una clase. No agarro todos los píxeles, agarro como el núcleo. Hago otra clase nueva y hago esta otra clase. Clase nueva y hago esta otra clase. Y así, bueno, así constantemente. Hago esta clase, ¿ya? Start. Y sigo viendo si es que se mantienen siempre juntitos mis familias, ¿ya? Ahí tengo una familia que no he dibujado, que se me está ahí, esta, nueva, esta de acá, ¿cierto? Ya. Cuando termino este paso, este proceso, lo que hago es exportarlo. Aquí en opciones, exporto todo, y lo exporta como ROIs nuevos, ¿ya? Exportar todo, voy a poner exportar todo, y lo voy a exportar aquí en la imagen, exportar todo. Y me pone todos los ROIs. Lógicamente ese rojo es un ROI, así que está puesto, lo voy a borrar, o esconder, le voy a poner delete ROIs, para un ejemplo. Está el PPI mayor que 100, lo voy a esconder por ahora, hide. Y están mis clases 1 que acabo de hacer en el gráfico de dispersión. De la 1 hice 8 clases, 8 ROIs, 8 members que yo seleccioné con el gráfico. ¿Qué es lo que son? Veamos lo que son, porque ahora estos procesos de identificación de materiales me identifican elementos, pero yo no sé lo que son. Entonces mi trabajo es identificar qué es lo que estoy mapeando. Al revés de la clasificación supervisada, donde yo quiero buscar un material y lo busco en la imagen. Y si lo encuentra, bueno, ese es el material. Pero acá no, acá el software busca por mí, por decirlo de una manera, y mi trabajo es ver qué fue lo que encontró.
Vamos a ver con la clase 1. Miren, hay dos formas de ver qué es lo que encontró. Lo primero es la visual. Clase 1, GoTo. Son los píxeles rojos. ¿A dónde están? En sombras. ¿Se dan cuenta? Son puros píxeles oscuros. Ok. Clase 2, GoTo. Es lo verde. Esto negro, pero parece que es distinto al otro, pero es una unidad particular. No es sombra. ¿Ya? El 3, GoTo. El 3 está aquí en salar, ¿cierto? Claramente es ese de salar que aparece ahí, ese depósito que está ahí a la derecha. El 4, GoTo. Esta roca, moradita, no sé lo que es. El 5, esta roca roja. Y así, el 6, esta roca celeste. El 7, esta roca tanto, y así. ¿Ya? ¿Ok? Me encontró son member. ¿Qué otra cosa? Bueno, voy a cerrar los gráficos. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Uno es el análisis visual, y lo voy anotando, ¿cierto? El member tanto es el depósito del salar. El member tanto es sombra, el member tanto es una unidad negra, el member tanto es una unidad azul, verde, roja, depende de la combinación que yo tenga. Pero voy a seleccionar todos estos ROIs, seleccionar todos, y los voy a graficar. Voy a ver su curva espectral. Voy a ponerle aquí, select all, stats. O, ¿tiene gráfico? No, stats. Y me arroja esto, que son las estadísticas. ¿Ya? Este gráfico no lo quiero con quiero el puro gráfico. Para graficar el puro gráfico, botón derecho, opciones, New Window with Plots. La cierro y está por acá mi New Window with Plots. Aquí tengo mis curvas espectrales promedio de cada ROI. Ahí está. Y ya, voy a separarlas. Y yo ya sé que ya lo rojo era sombra, lo verde también era una cosa negra. Y recuerdan que lo azul ya era el depósito de playa, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Era la member 3 era el depósito del salar. El 5 era una roca morada, que viendo la curva es alunita. El 6 era otra roca, que viendo la curva es muscovita. El que siguiente, este magenta, es por la curva es buddingtonita. Este de acá no sé lo que es. Y este último es carbonato o calcita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, las curvas de nivel, o sea, las curvas espectrales me dicen qué material son. Pero claro, yo las conozco las curvas, entonces no tiene gracia. Ustedes, no todos conocen las curvas, lógicamente. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Tengo varias curvas. Las que son interesantes son las que tienen absorciones. La amarilla, la cian, la magenta y la verde, y esta puede ser. Entonces, voy a cerrar el ROIS. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir al Spectral y tengo una herramienta que se llama Spectral Analyst. Ahí está. Spectral Analyst. ¿Okay? Este me dice Input Spectral Library File, o sea, tengo que darle una librería espectral de referencia para que el software compare esa curva con una librería de referencia y sepa, ¿cierto?, a cuál se puede parecer. Entonces, como no tengo ninguna abierta, voy a ir a Open, Spectral Library, el software me dirige a las carpetas donde tengo las librerías espectrales y voy a elegir del USGS-Min la de minerales, USGS-Min SLI. Esa es la librería de minerales. Y OK. Ya. El software tiene tres maneras de comparar mi curva espectral con la curva de referencia. Spectral Angle Mapper, metodología de clasificación que proyecta, ¿cierto?, en dimensiones los vectores a los píxeles y mide el ángulo espectral entre dos vectores para ver si son parecidos. Mientras más chiquito el ángulo, más se parece. No es parte de lo que llamamos hoy día, pero es parte de lo que de procesamiento de imágenes. Spectral Feature Fitting, que lo que hace es eliminar los continuos de la imagen y quedarse solo con las absorciones, para comparar solo las absorciones, en qué longitud de onda están. Y el Binary Encoding, que no sé cómo hace. Voy a ponerle, esto es el weight, es el peso que le voy a dar a cada una de las metodologías, para que decida el software a qué mineral se parece. Voy a darle un peso de 1 al Spectral Angle Mapper y un peso de 1 al Spectral Feature Fitting. Y al Binary le voy a poner 0, porque no lo voy a ocupar.
Entonces voy a tener el mismo peso para ambas metodologías para decidir a qué mineral se parece una curva espectral. Ok. Ok. Y acá me aparece esta ventana en blanco. Esta ventana en blanco funciona con gráficos que estén cargados en algún display. Tengo que tener curvas cargadas. Si no tengo curvas cargadas, me va a decir no hay curvas cargadas y no me va a comparar. Ahora le voy a decir, plot key, ¿cierto? Ya, aplicar acá, botón, aplicar. Como hay curvas cargadas, me dice, tengo el member 1, la 2, 3, 4. Yo quiero ver la amarilla, que es la 4. La 4. Quiero que él me diga, ¿a qué se parece la curva 4? Dentro de mi librería espectral de minerales. Ok. Y él me dice, mira, se parece a la lunita. En primer lugar se parece a la lunita, en segundo lugar a la lunita, y lo que me hace es categorizarme la librería espectral completa, desde la que más se parece a la que menos se parece, hasta el final. Lógicamente, lo más probable es que esté en los primeros lugares mi curva espectral. Voy a poner, ¿cómo sé yo si es alunita o no? Porque puede ser ulexita. Puede estar en el 10º lugar la que mineral que es. Alunita, le hago doble clic, y el software me arroja la curva espectral con los continuos removidos de la curva de referencia, que es la lunita, la blanca, y mi endmember, que es el rojo. Y puedo ver que la curva tiene las mismas absorciones, por lo tanto, probablemente sea alunita. Ya, eso. Entonces le pondríamos alunita. Ya, la segunda, la 5, aplicar de nuevo. Y le digo, quiero ver cuál es la 6, perdón. No, la 5. La 5. Ok, y me dice moscovita. Irita, moririta, moscovita, arcillas. Doble clic, comparo. Si las absorciones coinciden. Y así, al aplicar, por ejemplo, voy con la 6. Ok. Ya, aquí está interesante porque no es la primera el mineral. Tengo amonio y lita. Hago doble clic y veo que no se parece tanto. La monilita es la blanca y mi curva es la roja. No se parece tanto. Pinoita. Tampoco. Esa. Buddingtonita. Esa es la Buddingtonita. Ahí está la curva. Mucho más parecida. Entonces puede equivocarse. Para eso tengo que cargar las imágenes, cargar las curvas y yo analizar visualmente si se parece o no se parece. Porque a veces espectralmente se puede parecer, pero quizás no es el mineral. Es Buddingtonita esa. Y la última era la 8. A ver. La 8. Que dijimos que era calcita. Calcita. Doble clic y ahí está la calcita. La 7 no sé lo que es. Veamos si me arroja esta alguna ayuda. Bata 7. Ok. Ópalo. Chert. Ópalo. Calcedonia. A ver. Coincide. Coincide más o menos. A ver. Chert. También coincide, pero es ruidosa. Ya. Veamos dónde se da. A ver, overlay Roy. ¿Cuál era la 7? La 7. Goat. Ya. Sabría decir. Pero bueno. Podría ser algún tipo de cuarzo. Ahí en el centro de cuprita hay un núcleo de ópalo. ¿Ya? Ya. Ahí estamos. Eso es el proceso con el PPI. Y de qué manera podemos obtener mis members. Y aquí lo que no hicimos fue mapearlo. Vamos a terminar mapeando esto. Ya tenemos estos en members, sabemos que estos son los que me gustaron. Quedan como curva espectral y quedan como ROIs. Depende de lo que yo quiera hacer. Voy a hacer una clasificación supervisada. Spectral Mapping Method, Spectral Feature Fitting voy a usar, Spectral Feature Fitting, de la imagen original, ¿cierto? Ok, y le voy aquí a importar los ROIs, puede ser.
los rows. Y le voy a traer los member. Voy a soltarme el 1, que era como la sombra. Bueno, la sombra siempre es como un member. Y a todos nomás. Ok. Seleccionar y aplicar. Y esto lo voy a guardar. La remoción de los continuos lo hace automático, como por debajo. Sí, que lo haga. Él me entrega, este proceso, el SFF me entrega una imagen de escala, que es como el índice, y una imagen de error, para cada uno de los members que yo le entregué. Entonces, me da la opción de entregármelos por separado o divididos. Lógicamente, divididos es mejor porque divide la banda por su error. Entonces, me resalta de mejor manera el resultado. Pero también los puedo ver por separado y yo trabajarlos. ¿Ya? Voy a ponerlos por separado. Total, es un ejemplo. Ok. Ahí vamos a ir con un ejemplo, el de Alunita. ¿Ya? El Alunita era el clase 4. ¿Ya? Clase 4 era Alunita. Para que sepa. Entonces, el scale 4, si lo cargo en escala de grises, ese es el scale 4. Eso me dice que me está mapeando la lunita, o sea, los píxeles más altos, ¿cierto? Si yo grafico esto en 2D scatterplot, le digo que me grafique el scale 4 con el error del 4, scale versus error, ¿ok? Tengo este gráfico. Entonces, aquí puedo mapear, por ejemplo, ¿cuáles son los que es alunita? Los que tienen alto scale y bajo error, ¿cierto? El scale está abajo, el error está en la I, o sea, esta familia de acá debería ser la lunita. Y ahí me está marcando el mapeo que yo estoy haciendo de alunita, en este caso porque ya identifiqué que era alunita, ¿cierto? Y ahí tengo el mapeo de la lunita. Lo puedo hacer así, lo puedo hacer mediante otras herramientas, y ahí el mapeo ya cada uno puede ver cómo lo quiere hacer. Otro mapeo, Spectral Angle Mapper, por ejemplo, de la imagen con los mismos ROIs, importar los ROIs, seleccionar, aplicar, voy a guardar en memoria. Ahí tengo mi resultado, mi Spectral Angle Mapper es mi resultado, el mapeo de todos los elementos que encontré, bueno, digamos, está mapeando todo, sí. O están los rules, que lo puedo usar para mapear también. Por ejemplo, ¿cómo mapeo con los rules? Hay una herramienta aquí súper rápida, que está en clasificación, post-clasificación, rule classifier, y le digo, el rule que es este, mapealo, ahí está, me arroja esta ventana, y le digo que clasifique por valores mínimos, porque Spectral Angle Mapper usa los valores mínimos, no los máximos, los más oscuros, el ángulo más pequeño. Si le pongo aplicar, me va a arrojar el mismo resultado que tenía antes, con otros colores, pero el mismo resultado. ¿Ya? Y si le doy un corte, por ejemplo, que me corte al 5% de los valores más oscuros, Enter, le pongo 5%, Enter, él me calcula el 5% para cada histograma y me restringe ya mi mapeo. ¿Ya? Y ahí ya lo puedo editar uno por uno. Ya quiero que lo restrinja más, quiero que restrinja menos a cada uno, que le puse 5% para todo. Si lo quiero guardar, Save to File, voy a guardar la memoria y tengo mi resultado de clasificación. Ya sé lo que es Scaler, me faltó ponerle el nombre de que es Scaler Member, pero ahí no se lo voy a poner en otro momento. Lo puedo editar acá, editar los nombres de las clases. Class Color Mapping. Ahí le cambio el nombre y el color si quiero. Puedo cambiar los colores automáticamente. Asignar Class Color. En base al display 1 que está acá. Ok. ¿Cuál? La imagen de clasificación. Y el software lo que hace es leerme los colores de acá y se lo asigna acá. Fíjense que queda bastante parecido en los colores de la derecha con los de la izquierda, con cada mineral. ¿Sí? Tips nomás. Ya, listo. Vamos a cerrar. Vamos a terminar con el SMAC. Lo vamos a hacer no muy largo porque ya estamos en la hora. Vamos a bailar el file list.
Voy a cerrar todo. Todo. Ya. Voy a dejar solo la imagen abierta. Close selected files. Ya, ahí está. Tengo la por imagen. El SMAC, entonces, es otra herramienta. Se llama SMAC, que es todo lo que hicimos recién con el MNF, el PPI, el Number Collection, la proyección n-dimensional, con la elección de las curvas espectrales, todo eso que hicimos en varios pasos, está acá paso por paso. Si lo quieren, hay un tutorial, como un flujo de trabajo. Se llama Spectral Hourglass Wizard. Eso lo va a llevar paso por paso, que hagan el MNF, hasta llegar a la clasificación, de hecho. El SMAC hace todo en una sola herramienta más sencilla, pero es menos precisa. ¿Cómo funciona? Imagínense, ya sabemos lo que es el espacio dimensional, ¿cierto? Entonces, él parte eligiendo el píxel más brillante de todos, ¿cierto? El que está allá lejos. Ese es el píxel número 1. Después dice, ¿cuál es el píxel acuérdense de la nube de puntos proyectadas? ¿Cuál es el píxel que está más lejos de ese? Obviamente va a ser de los más oscuros, pero en una posición X. Ese es el segundo píxel. Y de estos dos píxeles, que están uno acá y uno por acá, ¿cuál está más lejos de ambos? Este de por acá. Entonces tenemos como 3 puntos distantes en el espacio. Y empieza a hacer esa búsqueda constante y va formando un cono, porque siempre parte con el más brillante, el más oscuro, el tercero. Y va generando como una suerte de cono n-dimensional. Por eso se llama sequential con no sé cuánto, ahí la ayuda al sale. No me voy a meter ahora eso. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Entonces, elijo el archivo. Y aquí es súper importante los parámetros. Súper importante. Dice, ¿cuántos en member quiero encontrar? 30. Ok, 30. El RMS, sin error. Positivo solamente, Voy a poner por defecto todo ya, para que vean. Ok. El software va a correr y va a encontrarme todo lo que hicimos antes con ella, la reducción de la dimensionalidad y todo, ahí está el error, ahí están las curvas que encontró, ya encontró todo, o sea, todo lo que hicimos antes, lo hizo acá en un solo paso. Encontró 30 el member, ¿cierto? Me voy a volver loco si trato de ver qué son los 30 members. Están llenos de curvas, y probablemente muchas curvas se parecen entre sí. ¿Ya? A ver, stack plot. Inmanejable, ¿cierto? Ya aquí me vuelvo loco. Con la memoria me sirve, pero ya, me voy a volver aquí loco haciendo esto. Voy a cerrar esto, no me sirve. Ya, voy a correr de nuevo el SMAC. Spectral SMAC. Le voy a decir la imagen. Ok. Y le voy a dar parámetro. Este 30 no es importante, ¿ya? Porque yo lo voy a, de cierta manera, lo voy a restringir. Lo voy a restringir de la siguiente manera. Le voy a poner que la suma, esto del positive only, sum to unity or less, o sum to unity, quiere decir que, porque esto lo que va a hacer es una desmezcla. Él va a considerar las mezclas que hay de los materiales en los píxeles. Él va a encontrar cuáles son los píxeles y después me va a calcular las mezclas que tiene cada píxel. Entonces, sum positivo quiere decir que la proporción de cada material encontrado en la imagen, para todos los píxeles, la suma de la proporción es positiva. Solo es positiva. Después, unity or less quiere decir que la suma proporcional de los distintos members en cada píxel suman máximo 1. Pueden sumar menos, ¿cierto? Y sum to unity quiere decir que la suma de las proporciones de cada uno de los members encontrados en cada píxel lo fuerzo a que sea 1. ¿Qué quiere decir? Que obviamente quiere decir que encontré todos los materiales que existen en la zona. Por lo tanto, cada píxel se debe componer con una combinación lineal de cada uno de esos materiales, proporcionalmente dentro del píxel. ¿Ya? Yo prefiero que sumen porque puede ser que algún elemento no lo encuentre,
¿ya? Entonces, si no lo encuentra, la suma no va a dar 1, puede que de menos, ¿cierto? Ya se lo dejamos ahí. Y este factor es súper importante, que es para juntar en members redundantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si él encuentra una curva espectral, como un end-member, un píxel puro también, y encuentra otro, él los va a comparar, ambos. Y va a decir, ¿se parecen o no se parecen? Si se parecen mucho, va a decir, ah, se parecen mucho, entonces son uno. No son dos end-members, son uno solo. ¿Y cómo los compara? Con un Spectral Angle Mapper. ¿Ya? Y por defecto siempre la comparación es con un ángulo de 0,1 radianes. Y bueno, miren, con 0,1 lo corrí porque no se demora tanto, pero encontraba muchas curvas, ¿ya? Con 0,1. No tantas, pero como 10, por ejemplo, o 11 o 12. No me acuerdo. Entonces yo dije, bueno, voy a restringir un poquito más el ángulo para que no encuentre curvas tan separadas. Y le puse 0,75. Un poquito más chico el ángulo, ¿ya? Un poquito más restrictivo. Voy a guardar los ROIs, que son importantes. Voy a poner aquí Cuprites SMAC ROIs. SMAC ROIs. Él me entrega unos ROIs, una imagen de abundancia, que es la imagen de la desmezcla, como igual que el Linear Spectral Mixing. SMAC, vamos a ponerle abundancia, abundancia.dat, y una librería espectral, que es la librería espectral de los end-members. SMAC spec lib.sl. Los 3 archivos que entrega. Ya, aquí estos 30 no importa que aparezcan que sean 30, porque si él encuentra que los que encontró son 30, pero los reduce a 10 porque muchos se parecían entre sí, van a ser 10 en member y no 30. ¿Ya? Si no le doy esto, van a ser 30 los que va a encontrar. Pero con esto, de los 30 que encuentre, los va a restringir en base a esa información. Ok. SMAC, listo. Me tira el error relativo, me tira las curvas espectrales, y aquí hay algo importante. Voy a cerrar el error, esto no es lo que me interesa. ¿Se acuerdan que les dije que había píxeles con error? Ya. Un píxel con error para esta metodología es un end-member, porque es un píxel único, tiene alguna característica propia, y es esta roja, que es un error finalmente, que está dentro del salar. Es un píxel, yo lo revisé, y es un píxel que está dentro de este como depósito de salar. Sería bueno, también lo probé, hacer una máscara de ese píxel para que no lo consideren el proceso, y así no me sale un member, que no es nada, en verdad que es un error. Pero es un error, así que le puedo decir, remuévelo, y ya no está. Ahí ya, y no lo considero aquí tampoco, es el member 2. Y entonces, esto me entrega las curvas espectrales y me entrega una imagen de abundancia de la sombra. También, como la sombra siempre es un member, me entrega una banda de sombras. Y aquí están las curvas. Si yo, aquí le voy a poner stack plots para separarlas en la vertical, y vamos a identificar los minerales. Ya la forma de identificarlos con la herramienta, ya la vimos, ¿cierto? La Spectral Analysis. Y vamos a ver aquí, lo mismo. Aquí hay ROIs, ojo. Acuérdense que se cargaron ROIs. Overlay ROIs. Ya no sé cuáles son estos, los voy a seleccionar todos y borrar, porque voy a abrir los que generó este proceso. Restore ROIs, y voy a restaurar los que están en la clase. Escritorio, hiper, estos. Esos. Ahí lo restauró, aceptar. Por ejemplo, el 1, esta curva 1, que es el ROI 1, me entrega un puro píxel. Go to. Es ese material. Blanco, debe ser el salar. El 2 es este verde, que es, por su curva espectral, parece kaolinita. Go to. Ahí, ¿es cuál es? Member 2. Mira acá. No. ¿Por qué? Ah, el 2 lo borré, ¿recuerdan? Era el error. Es el píxel que tiene el error. Si le busco la curva espectral acá, ahí está, el error. Ya. El 3 sí es la kaolinita. Go to. El 4 es la lunita, la curva espectral. Ustedes ya saben cómo buscar qué minerales con la herramienta. Este amarillo no sé lo que es el member 5,
Pero aquí podemos ver que es ese elemento que quizás no sé lo que será. El 6 parece que es el carbonato. Sí, carbonato, esa curva la tiene asociación en el 2.34, carbonato. Esta tiene asociación acá, budingtonita. La 7, esos celestitos es la budingtonita en esta zona de estudio. Después tenemos esto que también es caolinita, la 8, caolinita también. Y la 9, no sé lo que es, 9, ya ese material, y el 10, ya. Me faltó la moscovita, no la mapeó la moscovita, pero no importa. Ya, fíjense que cada ROI es un píxel. Y ahora viene la parte interesante. Voy a cerrar este gráfico de ploteo, igual lo tengo guardado la curva en la librería espectral. Este también. No, te lo voy a dejar abierto. Lo necesito. Pero tenemos las imágenes de abundancia. Voy a cargar la imagen de la abundancia de la lunita. La lunita era, ¿cuál era? El amarillo, ¿no? A ver, Pro, Stats. No, era el 6. No, era el 4. El 4, ya, esa era la lunita, el 4. Voy a cargar el 4. Load band. Load default. En un display nuevo, voy a cargar la lunita. Ahí está. Ya más o menos vimos cómo se distribuía la lunita, ¿cierto? Entonces ya vemos que este material hace el mapeo inmediatamente. Ahí está, esos cerros morados es la lunita. Y está perfecto. Pero quiero hacer lo siguiente, que es tirar la curva espectral de esta imagen de abundancia. Z-profile. Y esta curva, ojalá que no se confundan, para que veamos de qué se trata. ¿Ya? Miren. Acá está oscuro, se ve brillante, pero acá está oscuro. Ya. El member 4, go to, ¿cierto? Ese es el end member, ese píxel, fíjense, ese píxel lo voy a agrandar, ¿cierto? Ese píxel es el píxel del ROI del end member 4, es un solo píxel, es el píxel puro que encontró, él es su píxel puro, del ROI, perdón, un ROI de píxel puro, de la lunita. Si le saco la curva espectral acá, Z-profile, tengo la curva de ese píxel, ¿cierto? Esa curva, que es la lunita, por la forma que tiene, ¿cierto? Pero yo tiré la curva espectral de la imagen de abundancia. Entonces aquí no nos confundamos. ¿Qué es la abundancia? Es qué porcentaje de alunita tengo en este píxel. ¿Cuánto tengo? Como es un member puro, tengo 100% de alunita. Por lo tanto, tengo para todas las bandas sombra, el member 1 hasta el 10, tengo 0 para todos los endmember, 1 para la alunita. 100% de alunita y 0% del resto. Entonces, esta imagen me muestra la abundancia de cada píxel. Y yo puedo ir a pongamos un píxel un poquito más oscuro. Este. A ver, acá. Voy a moverme para acá. Este píxel. Ya ese píxel principalmente es alunita, pero tiene 0,61, o sea, 60% de alunita, 14% del material 1, que es sombra, 0,10% de este material, que es el member 2, y así se va separando. Cada member en base a un porcentaje. La suma puede ser 1 o menos, recuerden. Este píxel de acá, por ejemplo, este de acá, oscuro, ¿cierto? Este píxel de alunita no tiene 0, tiene de este material principalmente, que es el member 4. ¿4? Ah, no, está bien. No, así. Lo que pasa es que es la banda número 4, pero es el member 3, porque la número 1 es la shadow abundancia. ¿Ya? Entonces tiene este member, ese es cabritita. Y así, por ejemplo, si pongo el... ¿Cuál era a ver, la 8? A ver, 6, tengo que buscar otro.
Ya ese es el carbón, es como parte del carbonato. Entonces, si busco el member 8 acá en el ROI, member 8, go to, ese es el member 8. Y en realidad es caolinita, esa es la curva de la caolinita. Sí, caolinita. Entonces, ese píxel tiene 100% de caolinita y 0% del resto. Pero si voy a otro píxel de los blancos, me va a arrojar la mezcla, tanto por ciento caolinita y una proporción de cada uno de los members que encontró el procesamiento. Y bueno, y cada uno de estos es una banda. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahora? Puedo usar esto para mapear, estos endmembers los puedo usar para mapear, ¿ya? Estas bandas, o sencillamente puedo usar las curvas espectrales que tengo, o los ROIs que tengo, para hacer un mapeo distinto. Por ejemplo, mapear con Spectral Angle Mapper típico. Le digo, bueno, quiero mapear la imagen con los endmembers que encontró el SMAC, que son estos ROIs. Estos 10, por ejemplo. Quizás elimino algunos, los que no eran nada, los que eran ruido, el error. Hay uno que era error, no me acuerdo, el member 2 era error. Delete. Ya. Aplicar y guardamos el mapeo de Spectral Angle Mapper. Y ahí está. Hacemos el Rule Classifier, el Advanced Rule, para mínimos 5%, click Apply. Y ahí tengo el mapeo, ¿cierto? O puedo usar las imágenes, las mismas imágenes de abundancia, ya estas, para hacer un mapeo. ¿Ya? Son medio ruidosas, sí, pero se puede. El Rule Classifier, en base a la abundancia, le digo, bueno, 90%, aquí son los más altos, lo paro en 90%, aplicar. Y ahí tengo mi mapeo. Con la abundancia. Con la imagen de abundancia. Le puedo restringir a un 98%. Y ahí tengo. Claro, ahí es naranjo que es al number 9. Puedo ir restringiendo 90% para todo. Y decir, por ejemplo, ya me está mapeando mucho de tal elemento, la sombra, y esto, por ejemplo, la desactivo. Pero me carga otro, entonces este lo restringo con 99%. Y así voy jugando con la clasificación hasta encontrar un mapeo que me sirva. O iguales, ahí está. Por ejemplo, la Weddingtonita está restringida. Creo que está mapeada muy bien. Eso es el SMAC. Y así funciona. No sé si lo dejamos ahí o si hay alguna pregunta o algo que se me haya olvidado, por ejemplo. Abierto ahora a las preguntas que tengan. Qué bueno que se les aclaró el panorama. Bueno. No sé si faltó algo. Siento que algo faltó. A ver, veamos. Spectral. No, el MNF, Pixel Purity, los gráficos de dimensiones, teorías espectrales. Ya. Entonces estamos, creo. Estamos bien. Si no hay... sí, voy a terminar de grabar y después se los comparto. Probablemente lo voy a subir a YouTube, yo creo, más fácil. Y alimento el canal. Ya, pues. Eso entonces. Todavía, si tienen alguna duda, si no, ya vamos a ir cerrando en un minuto más. Ya.
Entonces, nos vemos prontamente. Con los compañeros nos vemos el sábado. Listo. Buenas noches a todos, que descansen y hasta la próxima. Chau, chau, chau.